Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Quisiera comenzar hablando lo que está pasando actualmente en muchos de nosotros. En este momento hay ansiedad, hay miedo y hay apatía. Y las consecuencias de estas emociones es por la incertidumbre de la situación que todos estamos viviendo. Nos han llegado pensamientos de tipo catastrófico y por qué no apocalípticos, diciendo que la situación irá de mal en peor y que es el fin del mundo. Y por obvias razones nos causa malestar y por qué no decir enojo. Hay algo más que es la incertidumbre, que nos gustaría saber qué va a pasar para anticiparnos a lo que va a ocurrir. Estamos tan acostumbrados a querer tomar control de todo aquello que nos rodea, y en estos momentos, hermano, no es posible. Y en ese intento de no poder controlar nos genera más ansiedad. Y han surgido cambios emocionales hasta estos días, que a veces nuestro estado de ánimo se mantiene estable, pero otras veces se ha vuelto desagradable. Hemos llegado a sentir tristeza, miedo y un enfado al extremo. También nos hemos sentido irritados unos con otros. Hemos sentido angustia, preocupaciones y estrés. Algunos quizá han tenido síntomas de depresión y, ¿por qué no?, se les va también el sueño. Ante la realidad que estamos viviendo es importante recorrer el cuidado y protección que debemos de tener, sobre todo para evitar más contagios. Así que, hermanos, sigamos esperando con paciencia porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a orar para dar comienzo al tema del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todo aquello, Señor, que nos estás cuidando, Padre. Señor, tu infinita misericordia y tu bondad se ha manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias. Y aún a pesar de que la situación cada vez es más grave, Señor, tú eres fiel con cada uno de nosotros. Señor, cuida a mis hermanos ahí donde están, en sus hogares, en sus casas, con su familia, Señor. Y sobre todo, Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor y tu grandeza. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Y, Señor, hemos visto cómo tu mano está y se ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por el cuidado que has tenido con nuestra ciudad, que aun a pesar de las circunstancias, Señor, Cortázar es una de las ciudades que poco han sido afectadas por todo lo que está pasando, Señor. Asimismo, Padre, oramos también por todos aquellos hermanos que han entendido la necesidad que hay en este lugar. Bendecimos sus vidas donde quiera que estén, Señor. Súpleles cada una de sus necesidades. Padre, que el alimento no falte en sus hogares. Y te pedimos, Señor, por aquel que no tiene trabajo, Señor, concédele un trabajo para poder ahora más que nunca satisfacer el alimento en su casa, Señor. Gracias te damos por la protección y el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie será tomada del libro de Eclesiastés. Y hoy vamos a tocar el tema de introducción, que tiene como título... la serie tiene como título Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La importancia de temer a Dios y la importancia de guardar sus mandamientos. Hermanos, esta serie que estaremos tomando de Eclesiastés tiene mucho sentido, sobre todo para los que somos cristianos. Teme a Dios. Aquí vamos a ver cómo esta serie tomará sentido, porque en Proverbios 9:10 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Estas son palabras de Jesús. Continúa Jesús diciendo, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, las palabras de Jesús tienen mucho sentido en este capítulo 14, verso 21.
Porque Jesús nos está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Hermanos, si realmente nosotros decimos amar a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Pero Jesús continúa diciendo, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. En estos tiempos es cuando más necesitamos la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Y los 7 yo soy de Jesús se tiene que manifestar en nosotros. Todos sabemos que el pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Cristo, la puerta es Cristo, el buen pastor es Cristo. La resurrección y la vida es por medio de Cristo, el camino y la verdad y la vida es Cristo y la vid verdadera es Cristo. Cada uno de estos 7 yo soy se tiene que manifestar en cada uno de nosotros como creyentes. Ahora, uno de los temores que debemos de tener nosotros o que debe de haber en nuestras vidas es predicar a Jesucristo. Ese es algo, hermanos, es muy importante y es muy esencial en nuestra vida como cristianos. Porque ¿qué sentido tendría si nosotros no predicamos a Cristo? Entonces, si nosotros no predicamos a Jesucristo, no tendría sentido estar aquí. Si nosotros no hablamos de Jesús, ¿qué caso tiene estar haciendo esta grabación o estar aquí de pie? Ahora, si no predicamos a Cristo, no tendría sentido la vida. ¿Ya has puesto alguna vez a pensar en eso? Hermano, nosotros fuimos llamados a predicar a Jesucristo y si no lo hacemos, ¿qué sentido tiene que Jesús haya ido a la cruz? Cuando fuimos escogidos por Cristo fue con esa finalidad de ir y predicar el Evangelio. Hermanos, deja que Dios obre en tu vida para que tu vida como cristiano tenga sentido y tenga propósito. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Colosenses capítulo 2, verso 9. Es importante leer estos textos como base de introducción para que podamos entender cuál es el propósito de Eclesiastés. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en él, está hablando Pablo de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, Jesús, de acuerdo a las palabras de Pablo, verdaderamente es Dios. Si Él no fuera Dios, nosotros no estaríamos completos en Él. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Como creyentes nosotros estamos unidos a Él por fe y es por eso que nosotros como cristianos estamos completos en Él. Es fácil entender que cuando tú estás completo en Cristo no te falta nada. Cuando estamos completos en Cristo, tienes el fruto del Espíritu. Es por eso que te menciono, si en nosotros no está el fruto del Espíritu como cristianos, no tiene sentido ser cristianos o simplemente no tiene sentido esta vida. Lo que Pablo está diciendo, no hay necesidad de escuchar falsas promesas, que es lo que se está dando ahora. Como pasaba en aquel entonces por los falsos maestros entre los colosenses. Hermanos, lo mismo pasa el día de hoy. El día de hoy hay tantas enseñanzas, pero sobre todo de tantas promesas y triunfalistas haciendo a un lado a Cristo. Pablo dice que es un hecho que debemos de disfrutar. El estar completos en Cristo, hermano, es algo que nos debe de llenar de gozo. Pero eso tiene que ser a cada instante y en cada momento de nuestra vida. Tampoco es un estatus que puede ser ganado en ninguna manera. No podemos hacer méritos para estar completos en Cristo, porque Cristo ya lo hizo todo. Lo más terrible, hay quienes nacen en tinieblas y mueren en tinieblas, porque sus vidas no tuvieron sentido. Nuestra vida como cristianos tiene que tener sentido, porque de otra manera nos podemos extraviar. Job capítulo 2, verso 25, él nos dice, ellos andan a tientas en la oscuridad, sin una luz. Hermanos, si tu vida no tiene sentido, es porque realmente no has conocido la luz que es Cristo. Mucha gente así vive y así muere, sin propósito, sin sentido, sin vida.
y no quisiéramos caminar nosotros sin rumbo y sin dirección. Habiendo dicho esto como introducción, es por eso la importancia de este libro de Eclesiastés. Te repito, nuestra vida como cristiano tiene que tener sentido en esta vida y tiene que haber un propósito. El libro de Eclesiastés también se le llama el libro del predicador y es uno de los libros más inusuales, y algunos quizás se han preguntado cómo es posible que un libro como este haya sido incluido en la Biblia. También se dice que quizá es uno de los libros más difíciles de entender, porque podríamos pensar que fue escrito por un filósofo fatalista. Y este libro nos da la oportunidad a los cristianos de ver el mundo a través de la vida de Salomón, donde él está tratando de encontrar el sentido de la vida y no en las cosas humanas y temporales. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 24. Veamos lo que es la vida del hombre. Por eso te decía en un principio, por eso la importancia de predicar a Cristo, porque si nosotros predicamos a Cristo, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Primera carta de Pedro 1:24 dice, ¿por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué representa la vida del hombre en esta tierra? Nada. 25, verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Estamos viendo la diferencia de predicarnos a nosotros mismos a predicar la palabra de Dios. Te repito, si no predicamos a Cristo, si no predicamos su Evangelio, ¿qué sentido tendría estar en esta vida? Los placeres mundanos que fueron vividos por el predicador, hablando de Salomón, él se pudo dar cuenta que nada tiene sentido en esta vida, tal y como lo marcó Pedro en esta carta. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Recordemos que Pedro tomó esta cita del libro de Isaías. Este libro de Eclesiastés nos ayudará a despejar todas aquellas preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué es la vida? Hace muchísimos años antes de conocer a Cristo, yo me hice esta pregunta: ¿qué es la vida? En ese momento iba caminando por la calle y vi cómo una hoja se desprende de un árbol. La hoja se desprende del árbol y seguramente cuando la hoja se desprende del árbol se va a secar. Se desprende, se va a secar y esa hoja se va a desvanecer. Eso creía que yo era la vida. Pero ahora que estamos en Cristo y que conocemos de Cristo, nos damos cuenta que la vida sin Cristo no representa nada. Por eso surgen muchas preguntas a través de este libro. ¿Tiene sentido todo aquello que estoy haciendo? Y muchas veces nos hemos frustrado porque no entendemos muchas cosas. El salmista Asaf nos lo explicará más adelante. Ahora, quizá te has preguntado y no te gusta pensar en tu propia muerte. Mas sin embargo, hermano, con certeza es lo más seguro. A mucha gente se hace esa pregunta: ¿a dónde iré? Hay mucha gente que le tiene temor a la muerte. ¿Por qué tenerle temor a algo que sin duda algún día va a llegar? El predicador nos alienta a tener una visión del mundo más centrada en Dios, en lugar de pasar en esta vida como víctimas. Hay gente que se la pasa toda su vida siendo víctima. Qué desperdicio de vida. También nos enseña de todas aquellas frustraciones e interrogantes que se quedan sin contestar. Y Salomón menciona a Dios de una manera muy breve. No hace mención de Jehová, hace mención de Dios, pero no hace mención de Jehová. Hace poca referencia respecto a la ley de Dios. Eclesiastés 1:12, él se presenta: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y en Eclesiastés 12:13, que fue donde se tomó el nombre de esta serie, veamos lo que dice. Eclesiastés se compone de 12 capítulos y dice Salomón: el fin de todo el discurso oído es este.
Claro, después de haber escrito 11 capítulos, 12 capítulos, Salomón expresa lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Te das cuenta el sentido o el propósito que está tomando Eclesiastés? El por qué estamos ahora sobre esta serie. Hermanos, esto nos va a centrar más en las cosas de Dios. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, ¿qué nos está diciendo Salomón? Este es el último verso de este capítulo 12. Que al final de cuentas, cuando Jesús venga, habrá un juicio y tomará en cuenta las cosas buenas o malas que nosotros hayamos hecho. Ahora, ¿por qué Salomón omitió a Dios? ¿O por qué lo consideró de manera muy breve? Para que podamos entender, ¿por qué Dios lo consideró de manera muy breve? Porque el argumento del predicador se encuentra en la vida del hombre en esta tierra. Veamos un ejemplo, Eclesiastés 2:17. Estas palabras que vamos a leer a continuación fueron dichas por Salomón. Recordemos como antecedente, que más adelante lo vamos a ver, Salomón fue un hombre muy sabio, fue un hombre muy rico, ¿verdad? Y vamos a ver qué fue lo que escribió en este capítulo, Eclesiastés 2:17. Vamos a ver. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir al viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabrá si mis sucesores serán más sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. En este verso 19 concluye diciendo Salomón: ¡qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Verso 21. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Eclesiastés no es solo un libro interesante inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es un libro que nos prepara para recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y donde cada creyente tenga una perspectiva de lo que es la vida aquí y ahora. Lo que hace el escritor de Eclesiastés es examinar la vida del hombre desde un punto de vista secular. Toma muy poco en cuenta la existencia de Dios, para posteriormente decirnos que tu vida y mi vida es absurda y sin ningún sentido. Aclaro, si Dios no está en nuestras vidas. La respuesta es que nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, más allá de esta vida terrenal. Hermano, ¿te das cuenta de las palabras de un hombre como fue Salomón? Si en esta vida no tuviéramos nada, pero solo si tuviéramos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Por qué afanarnos por las cosas? ¿Qué sentido tiene el querer enriquecerse más si estamos vacíos? ¿O qué sentido tiene el éxito, o los triunfos, o los logros, o tus visiones, o tus metas, o tus sueños? ¿Qué sentido tendría todo eso sin Cristo? Recorremos el Evangelio de Lucas capítulo 16. Es un pasaje muy conocido por todos de Lázaro y el rico. Recorremos cómo el rico hacía fiesta todos los días y se vestía con esplendidez, que hacía banquetes mientras que Lázaro se comía las migajas y aún enfermo. Hermanos, qué diferente es cuando la vida está unida a Cristo
a una vida con la ausencia de Cristo. Lucas 16, 25. Veamos la respuesta de Abraham hacia este rico. Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Qué diferente hubiese sido que el rico viviera bajo el temor de Dios, pero no fue así. Ahora, no estamos diciendo que ser rico es malo. Lo malo es estar muy alejado de Dios por confiar en las riquezas. Ahora, son tres cosas que debemos de considerar durante las siguientes semanas que estaremos estudiando este libro. Primer punto, el autor de Eclesiastés, el tema de Eclesiastés y el propósito de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés se le puede llamar también el orador, el portavoz, el filósofo y también podremos añadir el profesor. La idea del predicador es dirigir o hablar a un grupo de personas o a una congregación. Y Eclesiastés viene de la palabra eclesia, donde se deriva iglesia. Ahora, ¿quién es este predicador? Sin lugar a duda, el escritor es Salomón. Acompáñame por favor a primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5. Hermanos, Dios en su fidelidad y en su amor se manifestó en la vida de Salomón. Y así puede pasar en nuestras vidas. Dios se puede manifestar en nosotros. Vamos a conocer un poco de la historia, sobre todo ahora que tú y yo conocemos de Cristo, y no alejarnos de sus mandamientos y no olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. Así que, primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 5, dice: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. De acuerdo a la historia, no hay un hombre o no ha habido un hombre más sabio ni más rico que Salomón. Verso 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero aquí viene la condición de Dios. Así como pasó, recordarás en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva que todo árbol del fruto podrán comer, pero menos de uno. Dios nos pone límites, pero lamentablemente el hombre se salta los límites. Pero ¿qué es lo que le dice Dios a Salomón? Verso 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, concluye el verso 14, yo alargaré tus días.
Lamentablemente Salomón se desvió de los caminos del Señor, no guardó sus estatutos y sus mandamientos, no siguió el ejemplo de David su padre y no murió siendo viejo, se le acortaron los días. ¿En qué se perdió Salomón? Por eso el escritor, que fue Salomón de Eclesiastés, menciona vanidad de vanidades. Vamos a ver 3 puntos de los que Salomón se perdió. Primeramente hizo ofrendas en el templo que él edificó. Vamos a 2 de Crónicas 7:4. Este capítulo de 2 de Crónicas tiene mucho sentido para nosotros como iglesia cristiana de Cortázar. Porque a veces pareciera que las cosas las hacemos para Dios, pero realmente Dios es el que examina nuestros corazones y es el que puede ver a nosotros. Y las cosas que hacemos es para Él o para gloriarnos nosotros mismos. 2 de Crónicas 7:4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey de todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque sus misericordias es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba de pie. Este libro de 2 de Crónicas pareciera que todo lo hicieron para Dios. Pero Jeremías hace referencia, Jeremías 6:20, diciendo: vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Estos holocaustos y sacrificios de paz de Salomón ofrecidos en el altar que él edificó, Dios no los necesitaba y no se los había demandado. Verso 14. Aquí está la respuesta, 2 de Crónicas 7:14. Aquí está la respuesta de Salomón. Según Salomón lo hizo para Dios. Pero en este verso 14 está la respuesta de lo que Dios le responde a Salomón. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Verso 15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Te repito, podemos equivocarnos, podemos desviarnos. Hermanos, en este sentido debemos de tener mucho cuidado, porque a veces pareciera que lo hacemos para Dios. Y antes de hacer cualquier cosa, primero oremos. Primero nos tenemos que humillar delante de Dios si realmente lo que hacemos es para Él. Segundo punto, los pecados y la apostasía de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Uno de los pecados más grandes que tuvo Salomón fue irse tras la idolatría. Y es lo que pasa en la actualidad. Hay muchas iglesias, o hay una iglesia en particular que hablan del Padre, hablan del Hijo, hablan del Espíritu Santo, pero siguen adorando ídolos, siguen teniendo sus altares. Hermanos, todos sabemos que eso lo aborrece el Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1. Vamos a ver aún más todavía los pecados de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Estas mujeres extranjeras eran mujeres paganas que adoraban ídolos. Verso 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses,
A estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 3. Vean la vida de Salomón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Qué tristeza, ¿verdad? Un hombre muy sabio y un hombre muy rico. Tanto la riqueza como las mujeres nunca encontró satisfacción. El punto número 3 es que el reino de Israel se dividió por los pecados de Salomón e hicieron tantas y tantas abominaciones dándole la espalda a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Por lo que acabamos de leer, la vida de Salomón estuvo llena de dificultades. La vida de Salomón se volvió un desastre. Te repito, porque siendo el hombre más rico, más sabio sobre la tierra, se volvió a la idolatría y tuvo un harem de 1000 mujeres. Y en todo esto no hay registro de un posible arrepentimiento. Pareciera que el libro de Eclesiastés fue el diario de Salomón como señal de arrepentimiento, donde Salomón quiso compartir su mala manera de vivir, que pudo haber escrito durante todo ese tiempo de apostasía. Ahora, ¿cuál es el tema de Eclesiastés? Eclesiastés 1:2. Hermanos, te repito, nuestra vida sin Cristo y sin Dios no tiene sentido. Porque al final Salomón en Eclesiastés 1:2 nos dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Verso 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Lo que nos está diciendo Salomón, que no debemos de afanar por las cosas que están debajo del sol, sino las que están después del sol. Nos está diciendo que todo lo que está debajo del sol solamente es vanidad. Vanidad es algo que no tiene sustancia, algo que no tiene sentido, algo inútil y algo que no tiene valor. Hermano, si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de tu vida, te estarás quedando vacío, sin propósito y frustrado. El predicador nos enseña que en nada hay esperanza, porque todo es vanidad. Pone de manifiesto interrogantes respecto a nuestra conducta. El predicador escribió que poco o nada es importante en esta vida, y como hijos de Dios, nuestra perspectiva tiene que ser en lo eterno. El predicador examinó el vacío y lo inútil que es vivir una vida sin el conocimiento de Dios. Una vida vacía jamás trascenderá a la eternidad. El predicador buscó en sí cómo es la vida del ser humano, la alegría, la tristeza, la desesperación, la desilusión, el desánimo, la codicia, etc. Hermanos, la Biblia nos lo dice, que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas eternas. Las riquezas que que debemos de hacer en esa tierra son las riquezas que son eternas, las que son del cielo. Ahora, ¿por qué aferrarnos a las cosas terrenales? El predicador nos enfrenta a una espantosa conclusión de que nada tiene significado, nada tiene importancia debajo del sol y que todo es vanidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de Eclesiastés? ¿Por qué Dios inspiró
llamó al escritor Eclesiastés para que pusiera por escrito reflexiones tan deprimentes acerca de la vida de este mundo. ¿Te has hecho esa pregunta? Hermanos, Pablo lo escribió. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Con este texto nos debemos de situar en este tiempo presente, lo que está pasando en la actualidad. Te repito, no se esperan cosas buenas para nuestro país. Hermano, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No te preocupes por el día de mañana. No nos preocupemos, descansemos en Dios, realmente creamos en Dios. Romanos 8:18. Nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. O sea, lo que estamos pasando nosotros en este tiempo y lo que nos falta todavía por padecer, porque esto todavía no comienza, nos dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el verso 20, vean lo que escribió Pablo. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pablo considera que la creación misma está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, debido a que la creación fue sujeta a vanidad, a causa del pecado del hombre, donde se manifestará la redención definitiva del hombre. ¿Te das cuenta? ¿Estamos entendiendo realmente el propósito por el cual Salomón escribió este libro? ¿Estamos entendiendo realmente nuestro sentido o nuestra vida, cómo tiene que ser como cristianos? Es por eso que en esta iglesia cristiana de Cortázar, lo que menos pretendemos es emocionarles o venderles promesas. No, hermanos. El propósito de que nosotros como cristianos busquemos la eternidad. A veces no entendemos por qué el rico se enorgullece o por qué el pobre se siente menos, si realmente lo que importa en nuestra vida es Cristo. En el libro de Eclesiastés nos habla de quitar toda esperanza, todo propósito, toda satisfacción de lo que hay en esta tierra. Por lo tanto, el fin de estudiar Eclesiastés es poner toda nuestra esperanza en Dios. La función de Eclesiastés es que veamos la cruda realidad de que nada tiene sentido debajo del sol. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que voltear? Salmo 11:4. Este Salmo 11:4 nos está diciendo dónde tiene que estar nuestra mirada. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nos damos cuenta que el Señor está en su trono y es donde tú y yo tenemos que voltear. Jehová tiene en el cielo su trono. Esta es la confianza que debemos de tener, así como David. Debemos de confiar en un Dios santo, todopoderoso y omnisciente. Ahora, Eclesiastés es un libro de perspectiva, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la vida? Tú como cristiano, ¿cómo estudiar o vivir? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Vives la vida como si Dios no estuviera en tu vida? Porque a veces así pareciera. ¿Eres de los que se quejan todo el día?
¿Eres de los que reniegan por todo lo que está pasando? ¿Eres de los que se preguntan en dónde está Dios? Y es cuando uno se pregunta, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Te das cuenta que si es así, entonces tu vida no tiene sentido? ¿Que lo único que has venido a hacer aquí es perder el tiempo solamente? Hermanos, tenemos que tomar una vida ligada a Jesús, una vida ligada a su palabra. Ahora, tú eres un cristiano redimido por la sangre del Cordero y que sigues viviendo tu vida como si Dios no estuviera en ti. Efesios capítulo 2, verso 12. Pablo escribió: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuevamente te hago otra pregunta. ¿Sigues viviendo así? ¿Sin esperanza y sin Dios en el mundo? Hermano, si es así, entonces tu vida no tiene sentido. Se nos ha olvidado vivir bajo la omnipresencia de Dios. Hermanos, debemos de entender que quien es digno de llevarse toda la gloria es Dios. No trates de encontrar significado en esta vida si no tienes a Cristo. Los días son difíciles y lo continuarán siendo. Pero nuestra alma solo tendrá descanso cuando estemos con Él. Fuera de Cristo solo encontraremos condenación y juicio por causa de nuestro pecado. Y este libro de Eclesiastés nos da la oportunidad a los cristianos de ver el mundo a través de la vida de Salomón, donde está tratando de encontrar el sentido de la vida en las cosas humanas y temporales. Los placeres del mundo que fueron vividos por el predicador, se pudo dar cuenta que su fama de nada le sirvió y que nada le proporciona un sentido significativo a esta vida. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 1. Veamos cuánta fama tuvo Salomón. Y al final de cuentas se pudo dar cuenta que de eso nada le sirvió. Mucha gente busca ser famosa, pero por muy famosa que sea, no creo que sea igual que Salomón. Mucha gente quiere ser mejor en todo para que se le reconozca su fama, pero eso sin Cristo no representa nada. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1. Vamos a ver esta historia tan interesante e importante que al final Salomón en Eclesiastés lo consideró vacío. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especies, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuesta para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Verso 4. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que se estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. De ahí nos vamos al verso 10. Luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más entraron tantas especies
especias en el reino como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. ¿De qué le sirvió a Salomón? De nada. Hermano, si tienes mucho o poco en esta vida, pero si no tienes a Cristo, nada tiene sentido. Es por eso el estudio de este libro. Que nuestra vida, hermanos, tenga sentido en los días que nos resten. Por lo tanto, no debemos de desperdiciar un solo día. Cada día que nosotros vivamos tiene que ser fructífero. Y cada cosa que nosotros hagamos, las hagamos como para el Señor. Así que cuidemos nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Por último, Salmo 73, 1. Este salmo lo escribió Asaf. Por un lado vemos la vida de Salomón, un hombre muy rico, un hombre muy sabio. Y al escribir el libro de Eclesiastés se pudo dar cuenta que todo lo que él tuvo fue vanidad. Por otro lado, vemos el otro extremo. Vemos a Asaf. Por un lado, Salomón desobedece a Dios y no tenía nada, se quedó sin nada, al final todo fue vanidad. Y por otro lado, Asaf, un hombre que se guardó para Dios, pensó que su vida como cristiano o como creyente en Dios no tenía sentido. Pero vamos a leerlo para que podamos entender, y quiero que pongas lo que ya leímos de Salomón y lo que vamos a leer del salmista Asaf. Quizá tú digas, bueno, sí, Salomón fue un hombre muy sabio y muy rico, y quizá no nos podamos comparar con la vida de Salomón, pero podemos encajar perfectamente en la vida de este salmista. Salmo 73, 1. Salmo de Asaf. Comienza diciendo, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. En el verso 2 se dice a sí mismo, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron, estuve a punto de caer. Verso 3, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Verso 9. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Verso 13. Dice Asaf, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia, sin ninguna razón. Lo que está diciendo Asaf, ¿de qué sirvió que me haya alejado del mundo? ¿De qué sirvió que haya vivido en santidad? Porque al final de cuentas él pudo notar cómo otras personas que están alejados de Dios son los que más prosperan. Y lo que está diciendo Asaf es que su vida como creyente no tenía sentido. ¿Saben ustedes cuántas personas hemos conocido durante todos estos años como cristianos que han pensado lo mismo? El verso 16
nos dice: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Verso 21. Vean ustedes cómo el salmista se da cuenta de lo que había en él. La versión que estoy leyendo es la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Hermanos, quizá muchos de nosotros nos hemos identificado con el salmista Asaf. O quizá muchos te han llegado a señalar, porque así pasa en nuestras vidas. A nosotros nos lo han dicho: ¿de qué sirve que vayas a la iglesia? De todas las maneras, de pobre no sales. Hermanos, cuánta condenación y juicio hay sobre todos aquellos ricos y orgullosos. Porque a veces la gente piensa que ser pastor o estar en una iglesia es el mejor negocio. Muchos así lo consideran, pero a final de cuentas todo es vanidad. A final de cuentas Dios tomará cuentas a cada uno de nosotros. Verso 21 de este salmo. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Verso 22. Fui tan necio e ignorante de haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Aquí es cuando cambia todo, hermanos. En el verso 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Hermanos, este debe ser nuestro corazón. Nosotros debemos de desear más a Dios antes que todas las cosas terrenales. Verso 26. Puede fallarme la salud. Quizá algunos hermanos ahorita están enfermos y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Verso 27. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Así que tú, hermano, que te has alejado del Señor, acércate a Jesús. Tú que has dejado de congregarte, acércate, porque seguramente tu destino no es el que tú te has imaginado, es el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Termina diciendo el verso 28, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Vimos dos vidas en esta introducción de Eclesiastés, la de Salomón y la del salmista Asaf. Al final Salomón termina diciendo lo que hay en el verso 12, el capítulo 12, perdón, que debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y al final, Asaf nos dice lo mismo, que su refugio solamente lo encontró en su Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta tu palabra, tu enseñanza, Señor, que nos sitúa como cristianos en este momento, que nuestra vida no tiene sentido si estamos alejados de ti. En esta vida podremos tener riqueza, podemos tener abundancia, pero si no te tenemos a ti, Señor, de nada nos sirve. Señor, gracias te damos porque esta nueva enseñanza o esta nueva serie que es el libro de Eclesiastés, aprendemos, Señor, aprenderemos a estar más cerca de ti y aprenderemos, Señor, a depender más de ti, Señor.
Señor, hay tanta riqueza en tu palabra, Señor. Señor, si no tenemos nada, pero si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Te pedimos, Padre, te suplicamos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en casa. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos que supla sus necesidades por tu infinita bondad. Señor, gracias por esa gran misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que ha revelado tu palabra y dicha a tu iglesia, Señor. Señor, son tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de miedo, tiempos de incertidumbre. Pero, Señor, te tenemos a ti que eres nuestro refugio. Señor, tú eres bueno porque has estado con nosotros. Señor, gracias te damos porque ahora podemos contar tus maravillas de todo aquello que haces en nuestras vidas. Señor, que nuestra vida como cristianos creyentes en Cristo, en tu Hijo, tenga sentido, Señor. Y que vivamos una vida de acuerdo a lo que nos has enseñado, Señor. Quita de nosotros toda ansiedad, todo miedo, toda apatía, toda incertidumbre. Quita de nosotros toda tristeza, todo enfado. Y Señor, que nuestra vida tenga sentido ahora que te tenemos a ti. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Cuidemos a nuestra familia y sigamos obedeciendo las instrucciones que nos dan nuestros gobernantes. Amén. Dios les bendiga, que pasen un excelente día.